Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo 12º del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a contemplar las acciones prodigiosas de Dios que toma el control de toda la creación, porque toda ella está subordinada a su poder y a su acción milagrosa. La primera lectura, que está tomada del libro de Job, capítulo 38, los versículos salteados del 1 al 11, nos presenta la respuesta de Dios a los interrogantes que Job le había formulado en los capítulos 30-31, donde él ratifica su inocencia ante la supuesta culpa de sus amigos que le hacen responsable de su tragedia por haber cometido algún pecado. Los versículos 38 al 39 del libro de Job son la respuesta de Dios hacia el hombre que busca dar una explicación al misterio de las cosas de la vida. Podemos decir que en la vida hay situaciones que no podemos darle una explicación. Solo nos queda contemplar el misterio de la misma, porque en ella se encierra el misterio de Dios que va modelando nuestro ser de debilidad en criaturas nuevas. El pecado y el fracaso del ser humano no son castigo de Dios, son decisiones tomadas por nosotros mismos, pero infortunadamente no han prosperado, porque ya sea porque no hemos hecho el suficiente discernimiento o porque lo inherente de nuestra debilidad se ha manifestado con sorpresa a nuestra precaria existencia. Y solo más adelante, en la cruz, tendremos la respuesta, o todo ser humano tendrá no tanto una respuesta, en cuanto que tendrá un soporte para comprender la dimensión de la fragilidad humana. De hecho, el nombre de Job es bastante sugestivo en el sentido de que significa ¿dónde está mi padre? La historia de Job pretende dar una respuesta al motivo del sufrimiento humano, cuyo sentido lo verá en la cruz de Jesús nuestro Señor. El texto comienza con las palabras de respuesta de Dios a Job. Job le dice a Dios que desde lo profundo de su conciencia no ha cometido pecado que amerite el infortunio que está pasando. En su afán de explicar el sufrimiento, culpa a Dios de crear al hombre para exponerlo en la precariedad del dolor y del sufrimiento. Dios responde tomando la imagen de la acción de la creación del mundo narrada en el libro del Génesis, cuando Dios crea el agua, la tierra, el cielo y las nubes que cubren como las murallas de una ciudad, manteniendo la figura de Dios que domina y tiene el control de las fuerzas de la naturaleza, como lo describe también Isaías 57:20 o el mismo Salmo 93:3, que describe la potencia de Dios sobre la creación. El Evangelio tomado de San Marcos capítulo 4, los versículos del 35 al 40, nos presenta la potencia de Jesús que se va revelando como Hijo de Dios, que tiene el control de la creación del mismo modo como el Padre tiene el control del creado. Al igual que en Job, Dios habla por medio del torbellino. En esta vez es Jesús quien habla a la tormenta y los discípulos, que conociendo el Salmo 107, 23, 32, describe el conocimiento del navegante que experimenta las acciones de Dios desde la tormenta y desde la profundidad del mar. Y allí ellos reconocen que Jesús tiene el control de las fuerzas de la naturaleza del mismo modo como lo tiene el Padre. De este modo los discípulos van descubriendo la identidad de Jesús, pero que aún les quedan dudas si este hombre, Jesús de Nazaret, es el Mesías. Jesús que duerme en la popa nos remonta a la figura de Jonás, que duerme en un cojín dentro de la barca, Jonás 1:5. A Jonás le piden invocar a su Dios para que cese la tempestad. Ahora no es un intercesor el que habla a Dios, sino Dios mismo que se presenta como el Señor de la creación en Jesús de Nazaret. Ante la zozobra y la deriva, los discípulos se dirigen ante Jesús con el título Maestro y no con el título Señor, como en Mateo, lo que hace ver que no es una acción de súplica con el que los discípulos están dirigiendo a Jesús en estas condiciones, sino más bien un grito desesperado donde ellos están pidiendo la ayuda. La agitación de las olas del mar es la agitación de nuestra existencia que se encuentra en lo profundo de la incertidumbre, que prescinde de una respuesta y no la encuentra. El ser humano que se encuentra en situaciones límites de su existencia y urge una ayuda. Maestro, sálvanos. Al final del relato viene la duda que aparece desde los inicios de la vida de Jesús. ¿Quién es este? La respuesta
ellos la irán descubriendo en el camino de Cesarea de Filipo. Y no tanto por la respuesta de Pedro, sino por la respuesta y la iniciativa de Jesús en la transfiguración. Pero mientras llega ese momento esperado, los discípulos comienzan a darse pequeñas respuestas, y muchas de ellas, como las de hoy, no siempre convincente para ellos. Por eso, la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, los versículos del 14 al 17, es la exhortación que la liturgia de hoy nos invita a reconocer a Jesús como aquel que nos reconcilia con el amor del Padre, haciendo de nosotros una nueva criatura. De hecho, este texto se encuadra dentro del conjunto de la unidad literaria que comprende los versículos del 13 al 21, que presenta el fundamento querigmático de la reconciliación de Dios en Cristo Jesús. La base de la confesión cristológica se sostiene en la muerte redentora de Jesús, que dona su vida y mantiene el control del último enemigo, que es la muerte. Y en su muerte, la misma muerte queda aniquilada para que vivamos como criaturas nuevas en Dios. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.